Mi abuelo me pasó el sobre debajo de la mesa, entre el puré de papas y los panecillos. Nadie lo vio. No mi padre, que discutía con mi tío sobre la línea ofensiva de los Giants. No mi madre, que intentaba evitar que Holden lanzara guisantes al techo con su cuchara. No Sloan, que estaba ayudando a mi abuela a limpiar los platos. Toda la familia estaba ruidosa, viva y distraída, como lo están las familias en la cena del sábado cuando la comida está caliente y las opiniones son más calientes. Y en medio de todo ese ruido, mi abuelo se inclinó hacia mí y me metió un sobre grueso en la mano, debajo del mantel con los dedos temblorosos. A Franklin Prescott no le temblaron los dedos. Este era un hombre que había trabajado con sus manos durante 60 años. Había soldado tuberías de cobre en espacios reducidos a 20 grados por debajo. Había roscado líneas de gas en áticos de 100 grados. Había reconstruido sistemas de plomería completos en edificios que deberían haber sido condenados. Sus manos eran lo más firme de él. Nunca, en 34 años de conocer a este hombre, había visto temblar sus dedos. «No abras esto aquí», dijo. Su voz era baja, debajo del ruido de la mesa, debajo del sonido de mi tío diciendo algo imprintable sobre el mariscal de campo, debajo del ruido de los platos y las risas y el caos ordinario de una cena familiar de Prescott en Bridgeport, Connecticut, un sábado por la noche en octubre de 2024. «¿Abuelo qué?» «Vete a casa, haz una maleta». Paquete. Se inclinó más cerca. Su boca estaba al lado de mi oreja. Olía a especias antiguas, tabaco de pipa y jabón de lava que había usado todos los días desde 1965. Pero debajo de esos olores familiares había algo que nunca antes había detectado en mi abuelo. Sudor. Sudor frío. Del tipo que proviene del miedo, no del esfuerzo. «Están observando», dijo. «Tienes 24 horas». Luego se recostó, tomó su taza de café y bebió un sorbo como si nada hubiera pasado. Miró a mi abuela y dijo: «Dorothy, este asado podría resucitar a los muertos». Ella le golpeó el brazo y le dijo que dejara de ser dramático. La mesa se echó a reír. La cena continuó. Y me senté allí con un sobre en mi regazo y las palabras de mi abuelo perforando mi cráneo como una pistola de clavos. «Están observando. Tienes 24 horas». Le miré a la cara. Le sonreía a mi abuela. Felicitaba el pastel que ella traía a la mesa, siendo Frankie Prescott, el plomero jubilado de 79 años que contaba chistes malos y construía pajareras, y nunca, en la memoria de nadie, había sido nada más complicado de lo que parecía ser. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Cuando encontraron el mío al otro lado de la mesa, solo por un segundo, había algo en ellos que nunca había visto. Ni tristeza, ni ira. Algo más viejo que ambos. Algo que parecía que había estado enjaulado durante mucho tiempo y finalmente se había soltado. Tenía miedo. Mi abuelo, a quien nunca había visto inmutarse ante nada. Ni el diagnóstico que le quitó la audición a mi abuela en el oído izquierdo. Ni la recesión que casi mata su negocio en 2008. Ni la caída de una escalera en 2015 que le rompió 3 costillas y lo puso en el hospital durante una semana. Tenía miedo. Puse el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta. Terminé mi pastel. Abracé a mi abuela. Estreché la mano de mi padre. Besé a mi madre. Recogí a Holden del piso de la sala donde se había quedado dormido en la alfombra con el perro. Y salí a mi auto con Sloan a mi lado y el secreto de mi abuelo ardiendo contra mi pecho como un carbón. El viaje en automóvil de Bridgeport a Ridgefield
es de aproximadamente 25 millas, 35 minutos en una buena noche. Esa noche se sintió como 1000. «Estás callado», dijo Sloane. Ella estaba sentada en el asiento del copiloto, con la mano apoyada en mi muslo, como siempre lo hacía en el camino a casa. Sloane Prescott, 32 años, fisioterapeuta pediátrica, el tipo de mujer que podía leer una habitación por la forma en que la gente se sostenía los hombros. Definitivamente podía leerme. Solo cansado. No estás cansado. Eres otra cosa. ¿Qué te dijo tu abuelo? ¿Cuándo? En la cena, cuando se inclinó. Lo vi entregarte algo. Me había casado con una mujer que lo notaba todo. La mayoría de los días, esa era una de las cosas que amaba de ella. Esta noche fue inconveniente. Te lo diré cuando lleguemos a casa. Dímelo ahora. Cuando lleguemos a casa, Sloane, por favor. Ella me miró durante mucho tiempo. Luego se volvió y miró a Holden en el asiento del automóvil detrás de nosotros, durmiendo con la boca abierta, su oso de peluche metido debajo de la barbilla. Está bien, dijo. Cuando lleguemos a casa. Llegamos a la entrada de nuestra casa en Silvermine Road, en Ridgefield, a las 7:04 de la tarde. A Cape Cod, que habíamos comprado en 2020 con un préstamo de la FHA, y cada dólar que habíamos ahorrado. La esperanza combinada de dos personas de unos 30 años que creían que una casa con patio y un buen distrito escolar era la base de una vida real. Cargué a Holden escaleras arriba. Lo acosté en su cuna y me quedé allí un momento, viéndolo dormir. 3 años, 27 libras. Todo el peso de mi mundo comprimido en un cuerpo que todavía cabía en mis brazos. Tenía la nariz de mi madre y la terquedad de Sloane, y una risa que podía arreglar cualquier cosa que se rompiera en mi día. Lo que fuera que estuviera en ese sobre, lo que fuera que mi abuelo temiera, este chico era la razón por la que necesitaba entenderlo. Bajé las escaleras. Sloane estaba en la mesa de la cocina. 2 vasos de agua, la luz del techo encendida. Estaba sentada como estaba sentada cuando se preparaba para una conversación que importaba. Espalda recta, manos cruzadas, ojos despejados. «Muéstrame», dijo ella. Saqué el sobre de mi chaqueta, me senté frente a ella y lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano, 6 páginas. La impresión en bloque de mi abuelo, la misma letra que había etiquetado accesorios de tubería y escrito facturas y firmado tarjetas de cumpleaños con amor, el abuelo Frankie durante 34 años. Una pequeña llave de latón, del tipo que se usa para las cajas de seguridad. Una unidad USB, negra, sin etiqueta. Y una tarjeta de presentación para alguien llamada Agente Renata Marsh, FBI, Oficina de Campo de New Haven. FBI. Recogí la carta. Sloane se inclinó hacia adelante. Lo leí en voz alta porque fuera lo que fuera, estábamos juntos en esto. Wade, si estás leyendo esto, significa que me he quedado sin tiempo para decirte en persona lo que debería haberte dicho hace años, décadas. Lo siento por eso. Lo siento por todo esto. Pero en este momento lo siento no importa. Lo que importa es que entiendas lo que está sucediendo y te muevas rápido. Miré a Sloane. Ella asintió. Sigue adelante. En 1968, tenía 23 años. Trabajaba como aprendiz de plomero en Bridgeport, haciendo un trabajo de reparación en un club social en State Street. El club era propiedad de un hombre llamado Víctor Garibaldi. No sabía quién era. Solo estaba allí para arreglar un calentador de agua averiado.
Mientras estaba en el sótano, encontré una habitación que se suponía que no debía estar allí, detrás de una pared falsa. Dentro de esa habitación había cajas de efectivo, libros contables y documentos que incluso un plomero de 23 años podría reconocer como evidencia de algo ilegal. Debería haberme marchado. No lo hice. Volví al día siguiente para terminar el trabajo y 2 hombres trajeados me esperaban. No los hombres de Garibaldi, agentes federales. Habían estado observando el club durante meses. Sabían que había visto la habitación y me dieron a elegir: cooperar o ser acusado como cómplice de lavado de dinero. Yo cooperé. Dejé de leer. Miré la carta. Miré a Sloan. Su rostro estaba muy quieto. ¿Tu abuelo era un informante del FBI? Eso es lo que dice esto. Frankie el fontanero, el hombre que construye pajareras. Sigue escuchando. Seguí leyendo. Durante 15 años, de 1968 a 1983, trabajé como informante confidencial para el FBI. Mi manejador era un agente llamado Clive Redmond. Continué con mi trabajo de plomería como tapadera. La familia Garibaldi me usaba regularmente porque era confiable y tranquila. Y porque los plomeros van a lugares. Nadie piensa en sótanos, cuartos de servicio, detrás de las paredes. Vi cosas, escuché cosas y le informé de todo a Clive. En 1983, el FBI hizo su movimiento. 14 miembros de la organización Garibaldi fueron arrestados. Víctor Garibaldi fue a prisión federal de por vida. Le siguieron sus lugartenientes. La operación fue desmantelada y me dieron un elogio que nunca podría mostrarle a nadie. Un pequeño complemento de pensión que nunca podría explicar. Y la promesa de que mi identidad permanecería sellada para siempre. Durante 41 años, esa promesa se mantuvo. El mes pasado, se rompió. Pasé la página. Un periodista presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información para documentos relacionados con el caso Garibaldi. La mayoría de los archivos estaban redactados correctamente, pero un lote contenía referencias a un comerciante de Bridgeport que había sido el informante principal. El periodista publicó un artículo en una revista de crímenes verdaderos. Era un artículo pequeño. Nadie en nuestra familia lo habría visto, pero la persona equivocada lo hizo. El hijo de Víctor Garibaldi, Dominic, tiene 58 años. Cumplió 12 años en una prisión federal y ha estado fuera desde 2007. Ha pasado 17 años tratando de identificar al informante que destruyó a su familia. Ese artículo le dio la última pieza que necesitaba. Clive Redmond, mi antiguo manejador, todavía tiene contactos en la oficina. Hace 3 días me llamó. Me dijo que Dominic Garibaldi Jr. me ha identificado. Me dijo que Dominic ha enviado gente a Connecticut. Me dijo que los han visto en Bridgeport. Wade, tengo 79 años. He vivido con este secreto durante 56 años. No tengo miedo por mí mismo. Temo por ti, por Sloan, por Holden, por tu padre y tu madre. Estas personas no vienen solo por el informante. Vienen por la familia. La llave en este sobre abre una caja de seguridad en el First National Bank en Main Street, en Bridgeport. Adentro hay $385,000 en efectivo. Son mis ahorros de 55 años de trabajo de plomería, más el suplemento de pensión del FBI, reservados exactamente para este tipo de emergencia. Tómalo. Úselo para mantener a su familia a salvo hasta que esto se resuelva. La unidad USB contiene copias digitales de los informes originales del manejador de Clive que documentan cada reunión,
cada información que proporcioné. Los obtuve de Clive hace años como seguro. Si algo me sucede, estos informes lo prueban todo. La tarjeta de presentación es para la agente Renata Marsh, FBI, New Haven. Ella maneja referencias de protección de testigos. Clive ya se ha puesto en contacto con ella. Ella está esperando tu llamada. Llámala esta noche, Wade. Haz una maleta. Llévate a Sloan y Holden y vete. No se lo digas a tu padre. Todavía no. Yo me encargaré de Garrett. Tú manejas a tu familia. Lamento no habértelo dicho nunca, hijo. Lamento que te estés enterando así, pero no me convertí en informante porque fui valiente. Me convertí en uno porque no tenía otra opción. Y me quedé callado durante 56 años porque el silencio era lo único que mantenía vivos a todos los que amo. Tienes 24 horas, tal vez menos. Muévete ahora. Os amo. Siempre te he amado. Y todo lo que he hecho, cada tubería que arreglé, cada pajarera que construí, cada mentira que dije sobre quién soy, ha sido para proteger a esta familia. Abuelo Frankie. Dejé la carta sobre la mesa. La cocina era muy tranquila. El refrigerador zumbó. Arriba Holden hizo un sonido mientras dormía. El suave murmullo de un niño reorganizándose en su cuna. Sloan cogió la carta. La volvió a leer en silencio. La dejó. Cogió la tarjeta de visita del FBI. Le dio la vuelta entre los dedos. La dejó. Llámala, dijo Sloan. Son después de las 7:00 de un sábado. Tu abuelo dijo que está esperando tu llamada. Llámala. Levanté mi teléfono, marqué el número en la tarjeta. Sonó 2 veces. Este es Marsh. Agente Marsh, mi nombre es Wade Prescott. Soy el nieto de Franklin Prescott. Señor Prescott, he estado esperando su llamada. Clive Redmond me informó hace 2 días. Su voz era controlada, profesional, la voz de una mujer que se ganaba la vida lidiando con amenazas y había calibrado su tono para proyectar competencia sin alarma. ¿Cuánto te ha dicho tu abuelo? Todo. La carta, la llave, la unidad, USB. Dijo que tenemos 24 horas. Eso es aproximadamente correcto. Hemos estado monitoreando los movimientos de Dominic Garibaldi Jr. desde la filtración de la FOIA. 2 individuos asociados con su organización fueron observados en el área de Bridgeport hace 48 horas. Creemos que están realizando vigilancia antes de hacer un movimiento. ¿Vigilancia sobre quién? Tu abuelo. Posiblemente la residencia de tu padre en Hartford. Y posiblemente tú. Miré a Sloan. Ella estaba escuchando, leyendo mi cara de la misma manera que leía las caras de sus pacientes, por dolor, por miedo, por las cosas que la gente no dice en voz alta. ¿Qué hacemos? Esta noche, quédate en tu casa. Mantenga las luces normales. No empaques de forma visible. Si alguien está observando, no queremos indicarle que está al tanto de la amenaza. Enviaré 2 agentes a su área en 1 hora. Instalarán vigilancia en tu calle. No los verás, pero estarán allí. ¿Y mañana? Mañana por la mañana. Mi equipo vendrá a su puerta a las 700. Te transportaremos a ti, a tu esposa y a tu hijo a un lugar seguro. Tu abuelo será trasladado por separado. Tus padres serán contactados e informados. ¿Cuánto tiempo? Hasta que neutralicemos la amenaza. Estamos coordinando con la unidad de crimen organizado en Nueva York. Dominic Garibaldi Jr. ha estado en nuestro radar durante años. Esto nos da la causa probable que necesitábamos para seguir adelante con él. Ella hizo una pausa. Señor Prescott,
Su abuelo hizo algo muy valiente en 1968, y el hecho de que todavía esté protegiendo a su familia 56 años después me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de hombre que es. Él es plomero, dije. Él arregla las cosas. Sí, lo hace. Colgué. Sloan ya se estaba moviendo. Subió las escaleras en silencio, sacó una maleta del armario y comenzó a empacar las cosas de Holden. Pañales, ropa, su oso de peluche, la manta sin la que no podía dormir. Ella empacó con la eficiencia de una mujer que había decidido que el miedo era un lujo que no podía permitirse en este momento. Llamé a mi abuelo. Él respondió en el primer timbre. Él había estado esperando. ¿Tú lo abriste? Sí, abuelo. Lo abrí. Silencio. El tipo de silencio que tiene peso y textura. El silencio de un hombre que ha estado guardando un secreto durante 56 años y finalmente lo ha dejado caer. Lo siento, Wade. No te disculpes. Dime el resto. ¿El resto? Las partes que no cabían en una carta. Dime quién eres realmente. Estuvo callado durante mucho tiempo. Podía oírle respirar. Podía escuchar la televisión en su sala de estar, el murmullo bajo de un partido de béisbol. Podía escuchar la casa en la que había vivido durante 43 años acomodándose a su alrededor, la misma casa donde había aprendido a andar en bicicleta, atrapar una pelota de béisbol y usar un nivel. Tenía 23 años, dijo. Yo era un niño. Ni siquiera tenía mi licencia de oficial todavía. Solo era un aprendiz reparando un calentador de agua en el club social de State Street. El dueño, un hombre llamado Sal, era uno de los muchachos de Garibaldi. Me dijo que el calentador de agua estaba en el sótano. Entonces, bajé. Y detrás del área de servicios públicos había una puerta que se suponía que debía estar cerrada con llave. No lo fue. Lo abrí. ¿Qué viste? Efectivo. Cajas y cajas de dinero en efectivo. Libros de contabilidad, un escritorio con un teléfono y un calendario con fechas y nombres. No sabía exactamente qué estaba mirando, pero sabía que no eran suministros de plomería. ¿Y el FBI? 2 agentes estaban afuera cuando me fui. Habían estado vigilando el club durante meses. Me vieron entrar, me vieron salir luciendo, como si hubiera visto un fantasma. Se me acercaron en el estacionamiento, me mostraron sus placas. Me preguntaron qué vi. Se lo dije. Y entonces uno de ellos, un hombre llamado Clive Redmond, dijo algo que nunca olvidé. Él dijo, «Hijo, puedes alejarte ahora mismo y fingir que no viste nada. Pero esos hombres en ese club están lastimando a la gente. Están destruyendo familias. Y tú estás en condiciones de ayudar a detenerlas. Entonces, ¿qué quieres hacer?» Y tú dijiste que sí. Dije que sí porque Clive hizo que pareciera que tenía una opción. No estoy seguro de haberlo hecho, pero me gusta pensar que de todos modos habría dicho que sí. Hizo una pausa. Yo era fontanero, Wade. Nadie mira a un fontanero. Nadie escucha a un fontanero. Yo era invisible. Y eso me hizo perfecto. Durante 15 años. Durante 15 años. Cada vez que me llamaban para arreglar algo, estaba escuchando. Cada vez que estaba en un sótano, en una trastienda o en un espacio reducido, estaba mirando. Volvía a casa por la noche y escribía todo lo que recordaba. Y una vez a la semana, me reunía con Clive en un restaurante en Post Road y le entregaba mis notas. ¿Alguna vez tuviste miedo? Todos los días. Durante 15 años.
Tenía miedo cuando conducía al trabajo y miedo cuando conducía a casa, y asustado cuando le di un beso de buenas noches a tu abuela, porque sabía que si alguna vez se enteraban, no vendrían solo por mí, vendrían por ella, por tu padre, por todos. Pero seguiste adelante. ¿Qué más iba a hacer? ¿Renunciar? ¿Alejarse y dejar que esas personas sigan destruyendo vidas? Solo era fontanero, Wade. No pude arrestar a nadie. No podía procesar a nadie. Todo lo que podía hacer era arreglar las cosas. Entonces, arreglé lo que pude, de la única manera que sabía cómo. Estaba sentada en la mesa de mi cocina a las 8:30 de un sábado por la noche, escuchando a mi abuelo de 79 años contarme sobre la vida secreta que había vivido antes de que yo naciera, y sentí algo que no esperaba sentir. Ni conmoción, ni ira, ni miedo, ni orgullo. Orgullo abrumador y profundo para un hombre que pensé que conocía y que recién ahora estaba conociendo por primera vez. ¿Abuelo? Sí. No eres solo un plomero. Claro que lo estoy. Solo soy un plomero que notó cosas. Eres un héroe. Él estaba callado. Cuando volvió a hablar, su voz era más áspera. No me llames así. Los héroes hacen las cosas porque son valientes. Lo hice porque estaba en el sótano equivocado en el momento adecuado, y un hombre de traje me dijo que era lo correcto. Eso es lo que lo hace heroico, abuelo. Él no respondió. Podía oírle respirar. Creo que estaba llorando, pero no puedo estar seguro porque Franklin Prescott nunca había llorado frente a nadie en su vida, y no estaba a punto de comenzar a hablar por teléfono. Cuida a ese chico, dijo finalmente. Cuida de Sloan. Te veré al otro lado de esto. Te amo, abuelo. Yo también te amo, chico. Ahora cuelga y empaca tu maleta. No dormí. Sloan tampoco. Nos sentamos en la sala de estar con las luces encendidas y las cortinas abiertas. Las maletas junto a la puerta principal. La bolsa de Holden llena de suministros suficientes para una semana. La unidad USB estaba en mi computadora portátil. Lo leí página por página. Los informes del manejador de Clive Redmond, escritos a máquina en una máquina de escribir, emitida por el gobierno en la década de 1970 y escaneados en archivos digitales décadas después. Informe tras informe tras informe. Fechas, ubicaciones, nombres, montos. La documentación sistemática de la doble vida de mi abuelo, escrita en el lenguaje plano y clínico de la Policía Federal. La fuente proporcionó información sobre la entrega de efectivo en la ubicación de State Street el 14 de noviembre del 72. La fuente observó la reunión entre View Garibaldi y un hombre no identificado en el restaurante Fairfield Avenue el 6 de marzo del 75. La fuente informa de un aumento de la actividad en la ubicación del almacén, en consonancia con la operación de distribución. Fuente. Así es como lo llamaban. Ni Franklin, ni Frankie. Fuente. Un ser humano reducido a una función, una herramienta de recopilación de información, un activo a gestionar y proteger y, finalmente, archivado cuando se completó la operación. Durante 15 años, mi abuelo fue una fuente. Y nadie lo sabía. Ni su esposa, ni su hijo, ni su nieto. Lo cargó solo, de la forma en que lo cargó todo, en silencio, sin quejarse, con las manos firmes de un hombre que se había pasado la vida arreglando cosas que otras personas ni siquiera sabían que estaban rotas. A las 2:14 de la mañana, un automóvil pasó lentamente frente a nuestra casa.
Sedán oscuro, sin luces. Miré desde el hueco entre las cortinas, con el corazón golpeando contra mis costillas. Llegó al final de la calle, giró y volvió a pasar junto a la casa. Entonces desapareció. Cogí el teléfono y le envié un mensaje al agente Marsh. El sedán oscuro acaba de pasar por casa 2 veces, sin placas visibles. Su respuesta llegó en 11 segundos. Lo vemos. Estamos en ello. Quédate adentro. Me quedé en esa ventana 1 hora más. Sloan se paró detrás de mí, con su mano en mi espalda. Ninguno de los dos habló. No había nada que decir que el silencio no estuviera diciendo ya. A las 6:47 de la mañana del domingo por la mañana, estaba preparando café cuando escuché las puertas del auto. 2 SUV negras entraron en el camino de entrada. La agente Renata Marsh salió de la primera. A principios de los 40, de complexión atlética, con un blazer azul marino y una expresión que comunicaba autoridad y tranquilidad simultáneamente. El rostro de una mujer que había hecho esto antes y sabía cómo hacer que la gente aterrorizada se sintiera menos aterrorizada. Llamó a la puerta. Lo abrí. Señor Prescott, estamos listos para movernos. ¿Tú? ¿En dónde? Una ubicación segura en el oeste de Massachusetts. Estarás cómodo. Su abuelo está siendo transportado por separado y se unirá a usted allí. ¿Cuánto tiempo? Nos trasladaremos a Garibaldi en 48 horas. La vigilancia que proporcionó la carta de su abuelo, combinada con la actividad reciente que hemos documentado, nos da una causa probable para órdenes de arresto. Una vez que está bajo custodia, la amenaza para su familia se neutraliza. ¿Y si lleva más tiempo? No lo hará. Hemos estado construyendo este caso durante años. Los informes originales del manejador de su abuelo en esa unidad, USB, son la última pieza que necesitábamos. Dominic Garibaldi Jr. ha estado operando su empresa de construcción como fachada para crimen organizado, extorsión y lavado de dinero. Cuando nos mudamos, estamos derribando toda la operación. Sloan apareció detrás de mí con Holden en la cadera, su oso de peluche colgando de una mano, sus ojos aún cargados de sueño. ¿Nos vamos de viaje, papá? Sí, amigo, un pequeño viaje. ¿Viene el abuelo Frankie? Nos encontrará allí. Bien. Dijo que me enseñaría a construir una pajarera. Miré a Sloan. Ella me miró. No había miedo en sus ojos. Había algo más, algo que había visto por primera vez en ella hace 7 años cuando nos conocimos. La mirada de una mujer que había decidido que, pasara lo que pasara, lo afrontaría de pie. Vámonos, dijo ella. Cargamos el SUV en 4 minutos. El equipo del agente Marsh barrió la casa, recogió la unidad, USB y el contenido del sobre como evidencia, y nos escoltó fuera del camino de entrada. Mientras nos alejábamos, volví a mirar nuestra casa. El Cabo Cod, en Silver Spring Road. El patio donde Holden perseguía luciérnagas en verano. El garaje donde construía muebles los fines de semana. La vida la habíamos construido pieza a pieza. La forma en que mi abuelo me había enseñado a construir las cosas, con paciencia, con cuidado, con la creencia de que cualquier cosa que valga la pena tener, vale la pena construirla lentamente. Volveríamos. Eso lo sabía. Pero la casa parecía diferente ahora. Todo parecía diferente ahora. Porque el hombre que me había enseñado a construir cosas también me había enseñado, sin decir una palabra, que las cosas más importantes que construyes son las que nadie puede ver. La casa segura era una granja en las afueras de Northampton, Massachusetts. Tablilla blanca, granero rojo, 40 acres de nada más que campos y silencio.
2 agentes se quedaron con nosotros todo el día. Sloan hizo que la cocina se sintiera como nuestra en una hora. Preparando café, los dibujos de Holden pegados al refrigerador, el oso de peluche colocado en el sofá exactamente en el lugar que prefería. Franklin llegó esa tarde en un vehículo separado. Entró cargando una pequeña bolsa de lona y su caja de herramientas de plomero, la misma caja de artesano roja rayada que había llevado durante 60 años. No sé por qué lo trajo. Tal vez porque era lo más honesto que poseía. Holden corrió hacia él. «Abuelo Frankie, ¿estamos en la pajarera?» Franklin lo recogió con la fuerza de un hombre de la mitad de su edad. «No exactamente, amigo, pero traje mis herramientas. Resolveremos algo». Me miró por encima de la cabeza de Holden. Sus ojos estaban cansados, pero claros. El temblor se había ido de sus manos. El miedo seguía ahí, pero se le había unido algo más. El alivio. El alivio de un hombre que por fin ha dejado de fingir. Esa noche, después de que Holden se durmiera y Sloan estuviera leyendo en el dormitorio, Franklin y yo nos sentamos a la mesa de la cocina en la granja. 2 tazas de café, la luz del techo zumbando como lo hacen las luces del techo en las casas antiguas. «Tu padre lo sabe ahora», dijo Franklin. «El agente Marsh les informó a él y a tu madre esta mañana. Están en una ubicación separada. ¿Cómo se lo tomó papá? Sobre cómo esperarías. Está enojado, no por el peligro, por el secreto. 55 años le mintió su padre. Eso no es algo fácil de perdonar. ¿Te perdonará? Eventualmente. Tu padre es contador. Procesa las cosas lenta y exactamente. Revisará cada columna, cada fila, y cuando termine, equilibrará los libros. Eso es lo que él es. ¿Y la abuela lo sabía? Nunca. Ni una palabra en 51 años de matrimonio. Murió en 2019 sin saber nunca que su esposo pasó 15 años informando al FBI desde los sótanos de hombres que nos habrían matado a los 2 si se hubieran enterado. ¿Cómo se lo ocultaste? Por ser fontanero. Los plomeros trabajan horas impares. Los plomeros son llamados por la noche. Los plomeros van a lugares que nadie cuestiona. Cada vez que conocía a Clive, le decía a Dorothy que tenía una llamada de emergencia. Tubería rota, sótano inundado, fuga de gas. Ella nunca lo dudó. ¿Por qué lo haría? Yo era fontanero. Eso es lo que hacen los plomeros. 15 años de llamadas de emergencia. 15 años de mentiras. Se quedó mirando su café. Esa es la parte que no te dicen sobre ser un informante. No es el peligro lo que te afecta, es la mentira. Todas las mañanas, mirando aquí a la mujer que amas y sabiendo que la persona con la que cree que se casó no existe. Que está durmiendo junto a un extraño. Que la vida que ella cree que es real está construida sobre una base que no puede ver. Pero hiciste lo correcto. Quizás. Ayudé a meter a gente mala en prisión. Ayudé a cerrar una operación que estaba envenenando vecindarios y destruyendo familias. Pero lo hice mintiéndole a mi propia familia durante 15 años y luego manteniendo viva esa mentira durante otros 41. ¿Es eso cierto? No lo sé, Wade. Sinceramente, no lo sé. Crucé la mesa y puse mi mano sobre la de él. Su piel era delgada, parecida al papel, mapeada con las cicatrices y callos de 60 años de trabajo manual. Manos que habían arreglado 10,000 tuberías y construido 100 pajareras, y me abrazaron cuando era bebé y me enseñaron a clavar un clavo recto. Está bien, abuelo. Siempre tenía razón. Me apretó la mano. Algunas cosas se dicen mejor en silencio entre 2 personas que se aman.
En la mesa de la cocina de una granja al final de un día muy largo, el FBI se acercó a Dominic Garibaldi Jr. 43 horas después de que llegamos a la casa segura. 12 agentes, allanamientos simultáneos en su residencia de Queens y en las oficinas de su empresa constructora. Los 2 asociados que habían estado realizando vigilancia en Bridgeport fueron arrestados en un motel en la I-95 cerca de Milford, Connecticut. En su habitación, los agentes encontraron fotografías de la casa de mi abuelo, la casa de mis padres en Hartford y mi casa en Ridgefield. Tenían direcciones, horarios diarios, números de matrícula. Estaban listos para moverse. No tuvieron la oportunidad. Dominic Garibaldi Jr. fue acusado de conspiración para cometer asesinato, crimen organizado, extorsión y lavado de dinero. La unidad USB que mi abuelo había conservado, informa el manejador original de Clive Redmond, proporcionó la evidencia fundamental que conectaba la operación actual con la histórica empresa Garibaldi. 41 años de archivos sellados del FBI, combinados con datos actuales de vigilancia, construyeron un caso que el abogado de Dominic calificó de abrumador en su declaración pública, solicitando un acuerdo de culpabilidad. El acuerdo de culpabilidad fue denegado. Dominic fue a juicio 7 meses después, en mayo de 2025. Fue condenado por todos los cargos. 22 años federal. Tendría 80 años cuando saliera, si es que salía. Los 2 asociados del motel Milford recibieron 12 años cada uno. Llevaban armas de fuego y material de vigilancia detallado. El juez calificó su misión como un asesinato planeado contra una familia civil. Una familia civil. Mi familia. La familia de Holden. Nos fuimos a casa 11 días después de irnos. El Cape Cod en Silver Spring Road se veía exactamente igual. El césped necesitaba ser cortado. El correo se había amontonado. El triciclo de plástico de Holden todavía estaba en el porche donde lo había dejado. Pero yo no era la misma. Y nunca lo volvería a hacer. Han pasado 9 meses. Es julio de 2025. Verano en Connecticut. Aire húmedo. Árboles verdes. El tipo de calor que hace que las luciérnagas salgan al anochecer y los rociadores funcionen hasta la medianoche. Volví a la secundaria Ridgefield, de vuelta en el salón de clases de mi tienda. Enseñar a los niños a usar tornos, sierras de mesa y aviones de mano. Volvamos al olor a serrín y al sonido de la maquinaria y a la particular satisfacción de ver a un joven de 16 años que nunca ha hecho nada con las manos, entender de repente que puede. Franklin viene a cenar todos los domingos. Conduce los 40 minutos de Bridgeport a Ridgefield en su Ford F-150 2004, la camioneta que tiene más millas que la mayoría de los aviones comerciales, llevando las viejas recetas de Dorothy que intentó esa semana. El hombre no puede cocinar para salvar su vida, pero lo intenta. Y comemos lo que traiga porque eso es lo que hace la familia. Ahora es diferente. Ni mejor ni peor. Solo más ligero. El peso de 56 años de secretismo se ha distribuido por toda la familia, compartido por las personas que deberían haberlo cuidado todo el tiempo. Mi padre ha venido, despacio, con cuidado, como lo hacen los contadores. Él y Franklin tuvieron una larga conversación en diciembre, que duró 4 horas y terminó con ambos sentados en el garaje de Franklin, sin hablar, solo en la misma habitación, que es como los hombres de Prescott procesan las emociones difíciles. Sloan lo maneja de la misma manera que Sloan maneja todo, avanzando. Ella no mora. Ella no vuelve a visitar. Ella lidia con lo que está frente a ella y confía en que las cosas detrás de ella permanecerán donde pertenecen. Ella me dijo una vez, durante la semana de la casa segura,
que no tenía miedo. ¿Por qué no? Pregunté. Porque sé quién eres. Sé quién es tu abuelo. Y sé que la gente que intenta hacernos daño está en prisión y la gente que nos protege está en esta cocina. Miró a Holden, que estaba construyendo una torre con bloques de madera en el piso de la granja. Eso es suficiente. Holden no recuerda mucho de eso. Recuerda la granja, a la que llama Birdhouse Place, porque Franklin, de hecho, le enseñó a construir una pajarera durante esos 11 días. Una cosa torcida y salpicada de pintura que ahora cuelga del roble en nuestro patio trasero. Nunca albergará un pájaro. Nunca será recto. Es lo más hermoso que poseo. La semana pasada, estuve en el aula de mi taller en Richfield High, cuarto período, carpintería junior. Un niño llamado Marcus estaba luchando con el torno. Había estado tratando de girar la pata de una mesa durante 20 minutos, y la madera seguía atrapando y se estaba frustrando de la misma manera que los adolescentes se frustran, en voz alta, dramáticamente, con una creciente certeza de que el universo estaba conspirando personalmente contra él. Me acerqué, puse mi mano en su hombro. Mi abuelo me enseñó algo, dije. Él era plomero. Trabajó con sus manos toda su vida. Dijo que lo más importante de trabajar con las manos no es lo que construyes, es lo que arreglas. Cualquiera puede construir algo nuevo. Se necesita verdadera habilidad para arreglar lo que está roto. Marcus me miró. ¿Qué tiene eso que ver con este estúpido torno? La madera se agarró porque estás luchando contra ella. Estás tratando de forzar la forma que deseas en lugar de trabajar con el grano. Más despacio. Siente la madera. Deja que te diga a dónde quiere ir. Lo intentó de nuevo, esta vez más despacio. La madera giró suavemente. La forma emergió. Una pata de mesa. No perfecta, pero real, hecha por sus propias manos. Eso es todo, dije. Eso es exactamente. Él sonrió. 16 años y orgulloso de una pata de mesa. Conocía ese sentimiento. Lo sabía porque mi abuelo me lo había regalado en su garaje hace 30 años, enseñándome que el trabajo importa, que las manos importan, que el trabajo silencioso e invisible de arreglar, construir y aparecer día tras día es el trabajo más importante que existe. Franklin Prescott, plomero, informante, abuelo. El hombre que arreglaba cosas que nadie sabía que estaban rotas. Estoy sentado en mi porche en este momento. La pajarera se balancea ligeramente con la brisa de julio. Adentro, Holden está construyendo algo con Legos. Sloan está haciendo sopa. Mi teléfono tiene un mensaje de Franklin. El domingo que viene, pastel de carne hecho. ¿No te rías? No me reiré. Me comeré el pastel de carne. Veré a mi abuelo jugar con mi hijo. Me sentaré a la mesa con la gente que amo y sabré algo que la mayoría de la gente nunca llega a saber. Que el hombre callado al final de la mesa, el que tiene las manos callosas y los chistes malos y las pajareras que nunca serán rectas, es la persona más valiente que he conocido. Y él es solo un plomero. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías si alguien a quien amas te entregara un sobre y dijera que tienes 24 horas? ¿Lo abrirías de inmediato o esperarías? ¿Confiarías en ellos sin preguntas o exigirías respuestas primero? ¿Y alguna vez has descubierto que alguien en tu familia tenía una vida secreta, una identidad completamente diferente que mantuvieron oculta para proteger a las personas que amaban? Si es así,
Conoces la sensación. El suelo se mueve bajo tus pies. Todo lo que pensabas que era sólido resulta ser una superficie, y debajo hay una profundidad que nunca imaginaste. Y cuando la conmoción se desvanece, lo que queda es algo extraordinario. El conocimiento de que alguien te amó lo suficiente como para soportar un peso que habría aplastado y a la mayoría de las personas en silencio durante décadas, solo para que pudieras vivir sin él. Eso es lo que hizo mi abuelo, durante 56 años, por mí, por todos nosotros. Deja tu respuesta en los comentarios. Leí cada una de ellas. Si esta historia te llegó, presiona el botón me gusta. Compártalo con alguien que necesite escucharlo hoy, especialmente alguien que tenga una persona tranquila en su vida. Un plomero, un maestro, un conserje, quien sea. Alguien que podría estar cargando más de lo que nadie sabe. Comenta tus pensamientos a continuación y suscríbete al canal para que nunca te pierdas otra historia. Te veré en la próxima.